Como ustedes saben, el día de ayer Naciones Unidas presentó un informe sobre la situación electoral en México, y en esta ocasión hemos invitado al señor Don Nguyen, coordinador general del proyecto de asistencia a la observación electoral perteneciente al PNUD en México, para que nos informe de este documento. Por favor, Don. Sí, buenos días. Gracias, señor portavoz. Ayer tuvimos la oportunidad de presentar un informe. La historia del informe es la siguiente. El año pasado, el IFE, en tribunal, ha pedido al PNUD de coordinar un estudio, y lo voy a presentar los términos de referencia más tarde, un informe de 4 expertos internacionales. Ustedes saben bien, ¿no?, que en la ONU y en las instituciones internacionales hay una tradición, ¿no?, de presentar, de confiar misiones muy especializadas a expertos independientes. Son expertos que nombra el Instituto Internacional de lo que se llama Internacional de Suecia, que se llama IDEA, un experto que nombra CAPEL de Costa Rica, un instituto que nombra IFES, la Fundación Internacional para Estudios de Sistemas Electorales, y un experto que nombra en PNUD. Se dice de manera muy clara que es la opinión de los expertos, son opiniones independientes, y las instituciones que nombra no tienen responsabilidad en la opinión por respecto de su expertise y por respecto de su autonomía. Son 4 expertos, uno de Uruguay, uno de Chile. Los de Uruguay y de Chile tienen una historia bastante interesante. Es que el señor de Uruguay tiene como 60 años trabajando en tema electoral. El señor de Chile es el que organizó elecciones para Allende en los años 70 y luego para la presidente Bachelet recientemente. Es una continuidad y yo diría una experiencia profesional importante, pero insisto, es la opinión de los expertos y nunca la opinión de las instituciones que lo recomiendo. Es el primer punto del informe. El segundo punto es que el informe se preparó, yo diría, en la primera semana de mayo. Se ha acabado de publicarlo, pero la visita de los expertos en México tuvo lugar en la primera semana de mayo. Ellos tienen el plan de trabajo siguiente: examina los preparativos de la elección, en particular los relacionados con la actualización y depuración del padrón electoral y del programa de redistritación, los preparativos de la elección relacionados con la integración de los órganos electorales y la logística de la elección, los preparativos de la elección relacionados con los programas de capacitación electoral y de educación cívica. Y 2 puntos importantes es el acceso a los medios de comunicación que tienen los partidos políticos en la presente contienda electoral y los gastos de campaña de los candidatos. Y finalmente, un punto clave para dar certeza a la contienda es el programa de resultados electorales preliminares.
Este es el tema de los expertos. Encontraron las autoridades electorales, los servicios especializados, las direcciones ejecutivas, pero también hablaron con los representantes de los partidos políticos y representantes de la sociedad civil para no tocar a otros temas afuera de su término de referencia, pero para escuchar también las preocupaciones de los actores, yo diría, de la vida política y los actores de la contienda electoral. Brevemente, el informe está a su disposición, está en la página web del Programa de las Naciones Unidas. Es, otra vez, insisto, es un informe independiente y yo diría que el informe, lo comentamos ahora mismo con el señor portavoz, el informe es como una fotografía o como una encuesta, es que tiene su tiempo, tiene su cuadro y el proceso electoral es un proceso, yo diría, que evolúa. Y en este informe los expertos rendieron homenaje al trabajo del IFE, que sea en su labor cotidiano, es de mantener el padrón, de preparar el PREP o de hacer un trabajo de redistritación impecable, pero también yo diría consideró las políticas del IFE buscando las condiciones de equidad las más grandes de la competición electoral. Y yo creo que el homenaje de del grupo de expertos es el siguiente, es que el IFE y el tribunal como la FEPADE son instituciones, como dice el señor presidente Fox ayer, son patrimonios de México, tiene una gran credibilidad institucional, tiene la capacidad de organizar cosas, de organizar elecciones transparentes, justas, y tiene también un papel, yo diría, de liderazgo en el campo electoral que reconoce todos los actores políticos del país, empezando con el poder ejecutivo. Este me parece la grandeza de los poderes, y saludamos también efectivamente el acuerdo de respetar las decisiones del Consejo General del IFE para asegurar a la ciudadanía elecciones, yo diría, normales en la situación actual. Gracias, señor portavoz. ¿Alguna pregunta, Adón, sobre este informe? Gracias, buenos días. Preguntar si dentro de este estudio que hacen han encontrado ustedes, nos mencionaban que había unos focos de riesgo en donde todavía se están realizando prácticas de compra del voto. Si nos pudiera ampliar qué zonas son estas y qué tipo de programas son los que se utilizan para comprar el voto. Otra vez, no asumo yo no soy parte de este grupo de expertos. Nuestro papel como PNUD es de coordinado, de buscar a la gente apropiada, y no soy de los expertos. Entonces, lo que está aquí es finalmente un estudio sobre los mecanismos, ¿no?, de las elecciones, y en relación en tema de los focos rojos, por ejemplo, este es un trabajo de la FEPADE, es un trabajo del IFE, y lo que el informe examina es cómo la FEPADE
organizar su trabajo para enfrentar esta situación. Y yo diría, los expertos también están muy satisfechos del mecanismo de control que la FEPADE está tomando para castigar eventualmente los delitos electorales, ¿no? Hola, buen día. Me gustaría saber, si bien usted dice que usted no forma parte de este análisis o de este reporte que hicieron estos expertos, me gustaría saber su opinión respecto a si hay riesgos en la elección, en el proceso electoral, debido a estos conflictos sociales que se están presentando en Oaxaca y los anteriores que vivimos como San Salvador Atenco, saber si hay riesgos electorales en este escenario, y también, aunado a ello, por supuesto, las descalificaciones que se han presentado entre los principales candidatos a la presidencia de la República. Y una segunda pregunta, saber si ante esta contienda tan cerrada están a prueba justamente las instituciones electorales de México. Gracias. No van a decir que es la opinión de la ONU. Es una pregunta personal y yo le voy a dar también una pregunta personal, una respuesta personal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo soy el coordinador de un proyecto de asistencia a la observación electoral. Y como usted sabe, la única persona en México que tiene esta capacidad de representar la ONU es el señor Thierry Lemarchesquier, que es nuestro coordinador del sistema de las Naciones Unidas. Diciéndolo esto para decirlo que tenemos un sistema bastante rígido y nuestra fuerza es que cada quien juega su papel, ¿no? Él representa el sistema y vamos a tener la posibilidad de preguntarlo, pero yo, como alguien que ha trabajado unos años en tema electoral, le voy a dar mi opinión sobre este tema. Yo diría, en tiempo electoral es siempre un tiempo de discusiones, de comparación de los programas de trabajo, y que sea un poquito tenso o menos tenso es parte de todas las sociedades que conozco. Yo trabajé en casi como 30 países hasta ahora en tema electoral, y yo no conozco ningún país donde la contienda electoral no da lugar a ciertas, yo diría, a ciertos movimientos, ¿no?, que me parece absolutamente normal. Cada quien tiene su papel. El problema de unas zonas donde hay conflicto es que se puede o no organizar las casillas, ¿no? Se puede o no organizar el voto, y ya tenemos una institución otra vez respetada, creíble, que es la LIFE, y que va a tomar posiciones. Y yo diría, hasta ahora el apoyo del Poder Ejecutivo al IFE es un apoyo total, y yo no dudo que a partir del momento que se necesita se puede organizar el proceso electoral de manera, yo diría, satisfactoria. Ahora, resultados cerrados, otra vez, nadie nos paga para hacer especulaciones, ¿no? Sabemos una cosa: efectivamente hay una tendencia en el mundo hoy de que las elecciones son más y más cerradas, que sea Costa Rica, que sea Italia, que sea Alemania, que sea los Estados Unidos en el año 2000. Todas estas elecciones son más o menos cerradas. Pero todas estas elecciones, los 4 ejemplos que yo los acabo de presentar, se arreglaron de manera muy sencilla a través del mecanismo institucional y a través del respeto de la ley. Tenemos aquí yo diría, una solidez institucional importante, y tenemos
Después de del conteo, que es un sistema muy confiable, tenemos también el Tribunal Electoral, que hasta ahora han sido cuando los fallos del tribunal han sido completamente respetados por los actores. Y en este sentido, todas las garantías están para asegurar resultados aceptables por todo el mundo y normales, ¿no? Ese me parece en una perspectiva, yo diría, histórica y regional. ¿Alguna pregunta más? Sí, compañera. Hay un punto de este informe donde se señala también que la presidencia está pues favoreciendo o pronunciándose a favor de un candidato y que eso pudiera quizá afectar un poco en una contienda cerrada justamente. En su discusión con los partidos políticos, los expertos lo han escuchado así, y yo diría otra vez tenemos que tomar el tema en su contexto histórico. El principio de mayo, la discusión era en torno de las condiciones de la competencia, es de mantener cierta equidad, digamos, entre los candidatos diferentes. Se refleja esta discusión y los expertos lo tomaron. Ahora, yo diría, hay dos aspectos que quisiera subrayar. Si no mal me recuerdo, el 23 de mayo, el IFE llamó a todos los actores para un pacto de neutralidad. Usted se recuerda y yo creo que el 23 de mayo ya todos los actores, y es realmente un señal de grandeza política, todos los actores, empezando con el Poder Ejecutivo, aceptaron este acuerdo del Consejo General. Entonces, la situación que se refleja en la primera de semana ya desapareció en fin del mes, con la intervención, yo diría, muy apropiada del Instituto Federal Electoral, ¿no? Y el reconocimiento del liderazgo del Instituto en este sentido por los actores políticos, empezando con el Poder Ejecutivo, me parece también es un gran reconocimiento de que el IFE está buscando condiciones y los actores lo están apoyando. Me parece la parte importante a subrayar, ¿no? ¿Quisieras añadir algo, Tom? Gracias. Y te felicito porque tenía que tomar 3 cafés ya para despertarme hoy antes de hablar con ustedes, ¿no? Y tú lo haces cada día. Nos vemos, mil gracias. Hasta luego. Dios. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy el señor presidente está de gira por el estado de Quintana Roo. Es la gira 635 del sexenio, la 581 por el país, la 73 por el país en este año. Es la gira 28 al estado de Quintana Roo a lo largo del sexenio. La última vez que estuvo en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, fue el 30 y 31 de marzo de este mismo año. Y hoy el señor presidente comienza con una entrevista telefónica a un noticiero del estado de Sinaloa para platicar del viaje del día de ayer, de su gira del día de ayer. Después, a las 8:55, sale del hangar presidencial hacia Quintana Roo. A las de 11:15 a 11:45 está la presentación de la nueva policía del municipio de Benito Juárez. Cuando vino
el huracán, ¿se acuerdan ustedes? La Policía Federal Preventiva, y a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tomó en un primer momento el control de la ciudad, después estuvo apoyando a la policía municipal, profesionalizándola, capacitándola, y en este momento se va a presentar la nueva policía municipal del Cancún, pues del municipio de Benito Juárez, ya en una nueva formulación, bajo una nueva lógica de profesionalización, y esta tarea estuvo apoyada a todo momento por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Este mismo proyecto está hoy en una docena o veintena de municipios del país, y es muy probable que esté con nosotros aquí el lunes Eduardo Medina Mora, el secretario de esta secretaría, para explicarnos estas cosas. Luego estará en la segunda Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que tiene lugar ahí en Cancún. Están reunidos todos los secretarios de seguridad de los estados. Luego hay una reunión de la Comisión de Prevención y Atención en la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Como ustedes saben, la semana pasada se instaló el Comité de Prevención Interinstitucional con todas las instituciones federales y también con instituciones del sector privado que están contribuyendo con su acción desde antes de que ocurran los hechos para que tengan un menor efecto, y esta es la instalación a nivel del estado de Quintana Roo, y habrá de hacerse en todos los estados donde están, por su condición geográfica, más propensos a ser golpeados por fenómenos de esta naturaleza. Luego el señor presidente estará viendo el partido México-Angola en un restaurante popular ahí en un restaurante que se llama Mocambo, en el centro de Cancún, y luego regresa a la Ciudad de México. El presidente va al rancho este fin de semana. Y solo proponer ahí algunos elementos. En la segunda Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el objetivo de la conferencia es, ya de esta estructura institucional ya instalada de manera permanente, es garantizar la seguridad y la tranquilidad, mandato fundamental del Estado mexicano. Las metas de esta reunión en particular son redoblar el esfuerzo en los 3 niveles de gobierno, la lucha frontal contra el crimen organizado, establecer los mecanismos de coordinación entre las policías municipales y estatales, elevar la capacidad de esta interacción, agilizar el intercambio de información oportuna a nivel estatal, federal, municipal, estatal, federal, y luego también participación de la sociedad en la prevención del delito, fortalecer los mecanismos de denuncia anónima, impulsar las organizaciones vecinales y promover el trabajo conjunto con instituciones policíacas locales. Esta es un poco la agenda de la reunión que va a tener lugar hoy. Y si tienen, antes de pasar a las preguntas, quisiera simplemente plantear 2 temas. Por un lado, hoy en el diario oficial de la Federación se publica el decreto por el que se declara el año 2010 como el año del bicentenario del inicio del movimiento de independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, y con tal motivo se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración. Y voy a leer los primeros 4 artículos. El presidente de la República publica el decreto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se declara el año 2010 como el año del bicentenario del inicio del movimiento de independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración. Artículo primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el año 2010 como año del bicentenario del inicio del movimiento de la independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Artículo segundo.
se crea la comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, responsable de preparar un programa base que contenga la relación de eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevar a cabo desde la entrada en vigor del presente decreto y hasta el último día del año del 2010. Artículo 3º. La comisión a que se refiere el artículo anterior la integrará el presidente de los Estados Unidos mexicanos o quien éste designe, quien fungirá como presidente de la comisión. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o quien éste designe, y los presidentes de las cámaras de diputados y senadores a quien estos designen quienes fungirán como secretarios de la comisión. Asimismo tomará parte el jefe de gobierno del Distrito Federal o quien éste designe. Los funcionarios que integran dicha comisión tendrán carácter honorífico. Después vienen los artículos del programa, etcétera. No me extiendo, simplemente decir que el señor presidente, en la atribución que le concede este artículo 2º de creación de la comisión, que él preside, ha decidido designar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como la cabeza de esta comisión de festejos de los 200 años de nuestra vida independiente y los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana. Y de otro lado, pues señalar, como ya lo habíamos indicado aquí días atrás y lo habían dicho tanto el secretario de Hacienda como el gobernador del Banco de México y el conjunto de las corredurías, que había una caída de la bolsa a nivel mundial, no solo de la de México, a nivel mundial, como consecuencia de ciertos elementos, sobre todo referidos a la economía norteamericana, y que no había ninguna relación entre este fenómeno y el proceso electoral, cosa pues que se reitera y confirma con el resultado de la bolsa del día de ayer. Como ustedes saben, tuvo la recuperación más grande desde el año 2000, solo ha habido un año donde un día la bolsa ha subido con un índice superior al día de ayer, que fue el 2 de junio del 2000, cuando repuntó en 7.27%, y el día de ayer la bolsa en un solo día repuntó 6.73%, la mayor ganancia de la bolsa en los últimos 6 años. Simplemente lo quería reiterar para demostrar una vez más que no hay ninguna relación entre el fenómeno político-electoral que hoy vive en el país con el comportamiento de la bolsa. Nuestras instituciones económicas y políticas son extraordinariamente sólidas y nuestra bolsa, eso sí, es producto y reflejo de lo que ocurre en los mercados internacionales. Ayer hubo muy buenas noticias en la economía norteamericana, subió Wall Street, subió el conjunto de las bolsas a nivel mundial, la nuestra de manera espectacular, pues lo más alto en los últimos 6 años. ¿Alguna pregunta? Es viernes, nos vamos al juego. Héctor. Muy buenos días. Preguntarle, ¿qué hizo que el gobierno del presidente Vicente Fox nombrara al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para esta comisión organizadora? Sabemos, por supuesto, la trayectoria del ingeniero desde que se abandonó las filas del PRI en 1987, pero qué mejor que escucharlo por el vocero. O sea, tú mismo lo señalas, el ingeniero Cárdenas tiene una extraordinaria trayectoria. El ingeniero Cárdenas ha sido un puntual del proceso de la construcción democrática en este país desde su lucha por la presidencia de la República en 1988. Es un baluarte y un activo de la sociedad mexicana en la lucha por dotarse de una sociedad realmente democrática. Es un personaje reconocido por el conjunto de las fuerzas políticas nacionales con un enorme prestigio, y en razón de eso el señor presidente de la República tomó la decisión de nombrarlo como cabeza de esta comisión, y el ingeniero Cárdenas aceptó esta invitación del presidente de la República, y de manera oficial la comisión se habrá de instalar el próximo lunes en una ceremonia en Palacio Nacional.
¿Alguna otra pregunta? Nada más saber, el secretario de Gobernación ha dicho que el gobierno federal no va a ir a Oaxaca a poner orden, digamos, porque lo considera innecesario, que lo considera que es un asunto que se tiene que arreglar en el Estado. ¿Qué tiene que pasar en Oaxaca para que el gobierno federal entre a poner orden, digamos, en esta entidad? No entiendo qué quiere decir orden. Lo que hay en Oaxaca es expresión de un movimiento sindical. La Constitución de la República garantiza a todos sus ciudadanos la libre expresión, la libre manifestación, siempre en el marco de la ley. En la realidad democrática del país no existe un gobierno autoritario centralista, existen estados autónomos, hay un verdadero respeto al federalismo. El gobierno del estado de Oaxaca considera que él tiene toda la capacidad para resolver este problema, y en el momento en que el gobierno del estado de Oaxaca requiera el apoyo de la federación en respeto de la soberanía del estado de Oaxaca, que solicite el apoyo del gobierno federal, se hará. Antes nunca. No existe este México del presidencialismo autoritario centralista. Esto se acabó en este país. Marisa. Gracias, buenos días, Rubén. Dices que en el momento en que el gobierno de Oaxaca solicite la intervención del gobierno federal actuara, pero ya lo hizo, y sin embargo la Secretaría de Gobernación y la Presidencia consideraron que no era necesario. Entonces, ¿cómo se puede dar una respuesta de que sí intervendrá en el momento que lo pida, si cuando lo pidió no lo hizo? Y por otro lado, parecería que el futuro de este conflicto no es nada halagüeño, por lo menos a corto plazo. ¿Cuál es el llamado que hace la Presidencia de la República a todas las partes involucradas en este conflicto para llegar a una solución? Toda vez que se ha solicitado la intervención, se ha hecho. A ver, aclaro, a lo mejor tienes alguna confusión en la información. Uno, solicitó la intervención como mediador en la mesa de discusión entre el gobierno de Oaxaca y el sindicato, y ahí está el subsecretario de Gobernación. Primero, insisto. Dos, en el transcurso de una mañana estuvo discutiéndose si iba o no la policía. El propio gobernador decidió que no era conveniente, por eso no llegó la Policía Federal Preventiva. Si se hubiera solicitado, absolutamente ahí hubiera estado, pero en el transcurso del día, como se fueron dando los acontecimientos, el propio gobierno del estado consideró que no era necesario. Siempre habrá el apoyo del gobierno federal a los estados, bajo petición de los estados, en respeto a la soberanía de los estados. Buenos días. Buen día. En Oaxaca, al parecer, fracasó la mesa de negociación con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez, ¿verdad? Y los maestros ahora están condicionando la solución al problema con la renuncia del gobernador. Yo quisiera saber cuál es la postura de la Presidencia de la República. ¿Cómo no? No ha fracasado de ninguna manera, la mesa está ahí, están discutiendo, y habremos de ofrecer nuestra opinión una vez que termine el proceso, y no de coyuntura y de cada minuto, sino dejemos que el proceso camine, y una vez que haya resultados nosotros sabremos de fijar nuestra propia posición, no antes. Fijarla antes es especulación. Esa especulación sería nuestra y de la prensa también. Hay que dejar que ocurra el proceso. Ahí está instalada la mesa del diálogo. Ahí están las marchas. El gobierno del estado habrá de contemplar lo que tenga que hacer, pero lo importante es que está la mesa de negociación, y esta está caminando, y esperamos un buen resultado de la misma. Alfredo. Buenos días. Señor Aguilar, en relación a la presencia del señor enviado de la ONU aquí a este estrado, justifica, avala la actuación del IFE, completamente del IFE, de la FEPADE, del TRIFE, y bueno, parece que todo va caminando bien, como que coincide un poco con la cuestión del pacto de civilidad firmado entre los partidos, como tratando de justificar de antemano las elecciones, los resultados de las elecciones del 2 de julio, como si algo se temiera que fuera a pasar.
¿hay algún temor de que haya disturbios postelectorales para la presidencia? ¿Cuál sería, perdón, señor. ¿Cuál sería la pregunta? Con mucho gusto te la respondo. Si la presidencia considera que puede haber disturbios postelectorales. No. Por un lado. Por otro lado, ayer el señor presidente nuevamente vuelve a hacer alusión a los gobiernos populistas, a medios internacionales. Y finalmente, quiere saber qué nos puede decir al respecto, en este caso la vocera de la presidencia. Y, por último, si fuera posible, señor Aguilar, que vinieran funcionarios dirigentes del IFE, aquí para que nos dieran un panorama general previo a las elecciones, siendo que es un evento de gran importancia nacional, federal. Sobre la primera pregunta es no, sobre la segunda pregunta es sí, y sobre la tercera pregunta, el IFE pues es un órgano autónomo y él hace sus conferencias de prensa, no es un órgano del gobierno federal, es un órgano del Estado mexicano, aquí no tendría por qué estar el IFE, y tiene sus conferencias de manera permanente el IFE, como órgano autónomo del Estado mexicano. Compañera, sí. Luego acá y luego Marisa otra vez. ¿Cuál sería la opinión de este llamado que hizo ayer el PRD al PAN de que frenen la guerra sucia de los spots con ánimo de seguir justamente el pacto de civilidad hacia el 2 de julio y finalmente él dijo que lo va a acatar aunque el PAN no lo haga? ¿Está a tiempo todavía esto en el ámbito actual? No comento estrategias de campaña, la presidencia no comenta estrategias de campaña. Carlos Quiroz de Imagen, buenos días, Rubén. Preguntarle, el día de ayer nos comentaba de esta partida especial que se destinó por parte de la SEP para esta negociación con los maestros de Oaxaca. Preguntarle primero si ya tiene el dato de cuánto asciende esta partida, que ayer no nos dijo, y también preguntarle el sentido de las versiones que se han dado en Oaxaca, en el sentido de que no ha intervenido la SEP, que a final de cuentas, cito, es la patrona o el patrón de los maestros que están en conflicto con el gobierno del Estado. Por favor, me parece que hay un poco de confusión en este sentido, porque a final de cuentas, si bien es cierto que el gobierno del Estado es el encargado de ver por la educación en la entidad, bueno, pues hay un poco de confusión porque pues se cree que la SEP tiene que estar ahí al pendiente o tendría que intervenir en las negociaciones. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes que hay ya la descentralización del sistema educativo en el país y eso depende de los gobiernos estatales, no depende del gobierno federal? Primera aclaración para la confusión. Se ha descentralizado el proceso educativo, el gobierno federal tiene una partida que va dentro de las partidas de los estados para el conjunto de la actividad de los estados, y los estados de sus fondos propios a su vez asignan partidas y se construye el presupuesto de los estados en particular. Entonces, segundo, hoy ya no existe el tabulador 1 en este país, solo existe el tabulador 2 y el tabulador 3 para el magisterio. Hay un esfuerzo enorme de este gobierno desde que inició su gestión de ir caminando a desaparecer el tabulador 2 para que solo haya un solo tabulador, porque considera este gobierno que el salario de los profesores debe de ser incrementado en el marco de un proceso y de sus propias posibilidades. De ahí la importancia extraordinaria de la reforma fiscal para dotar de mayores recursos al gobierno para hacer frente a todo este tipo de consideraciones. Pasar del tabulador 2 al tabulador 3 en el conjunto de todo el país costaría algo así como 40,000 millones de pesos, para que ubiquen la dimensión de la inversión que se requiere para que esto ocurra. En particular, para el estado de Oaxaca implicaría algo así como 1,675 millones de pesos. Como ustedes ven, son cantidades muy amplias que no se pueden de una sola partida resolver. Tendrían que hacerse en un proceso. Se está en este proceso. Desde el primer día de esta administración se ha estado en ese proceso. Lo he dicho acá, para el caso de Oaxaca en particular, del primer día de este gobierno al día de ahora, el salario del magisterio oaxaqueño ha aumentado en 26%. Respecto a la pregunta de la cantidad concreta, está ahí en el marco del presupuesto que tiene la Secretaría, del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, y es una cantidad
que fluctúa, no voy a decir la cantidad, porque es parte de la negociación, pero a solicitud del gobierno de Oaxaca, de que hubiera una partida adicional para tener posibilidad de negociación, la Secretaría de Educación Pública, como lo planteé el día de ayer, desde el primer día aceptó esa posibilidad de, en el marco de sus propios recursos, aportar un recurso adicional para la negociación que está teniendo lugar en Oaxaca. Es una cantidad que fluctúa y no habremos de decirla hasta que concluya la negociación. Entonces, este proceso se ha retardado, el del cambio de tabulador, porque no ha habido los cambios estructurales en este caso para poder... Un elemento, ya dije de qué tamaño estamos hablando, ¿no? Entre 40 y 44 mil millones de pesos, ustedes saben qué significa eso, sería prácticamente, estamos hablando de 4.000 millones, entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. No existe en los actuales fondos del gobierno federal, no existe esa cantidad adicional. O sea, como ustedes saben, la mayor composición del presupuesto lo tiene la Secretaría de Educación Pública. Pero no existe esta cantidad adicional, hay que irla dotando y hay que, en ese proceso, ir caminando a que un día todo el tabulador esté en el nivel 3. Un elemento, no el único, un elemento que explica la escasez de recursos del gobierno y cualquier otro gobierno tiene que ver con la necesidad de una reforma fiscal. Podría decir también, tiene que ver con la necesidad de una reforma al sistema de pensiones, que día con día va a seguir creciendo y hoy con mucho es el gasto mayor que tiene el gobierno. Se requieren muchas cosas para dotar de mayores recursos al gobierno, a este gobierno y al gobierno que siga. No es un problema de este gobierno, es un problema del Estado mexicano que requiere más recursos para cumplir con sus funciones de salud, de educación, de infraestructura, etcétera, etcétera. Marisa, luego... Gracias. Solo replantear la pregunta anterior del llamado que pudiera hacer la presidencia, independientemente de la libre manifestación que tienen todos los mexicanos, en este caso los maestros, el llamado que pudiera hacer la presidencia para llegar a una solución, porque parecería que se ha radicalizado la posición de los maestros, porque dicen que hasta que no renuncie el gobernador no va a haber una solución y no van a levantar su plantón. Bueno, primero, aclarar a nombre de la presidencia que quien elige a los gobernantes en todos los órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, es la ciudadanía. Es la ciudadanía con su voto es quien pone a los gobernantes. Entonces, grupos pequeños, por más significativos que puedan, no pueden imponerse a la voluntad popular. La voluntad popular se expresa. No existe en nuestro texto constitucional la revocación de mandato, por ejemplo. Entonces, eso dejarlo de un lado muy claro. Y de otro lado, sí, una invitación de parte del gobierno federal a los maestros a que no afecten los derechos de terceros, que no afecten a los niños y jóvenes que son sus alumnos y con los cuales tienen un compromiso, es su primer compromiso. Dos, que demuestren su voluntad política en la mesa de negociación para lo más pronto posible resolver este conflicto. Buenos días, Mónica de W Radio. Ayer diputados encabezados por Jesús González Schmal acusaron al secretario Reyes Tamés de peculado y anunciaron que van a pedir a la Auditoría Superior de la Federación lo dictamine para iniciarle un proceso penal, para presentar una denuncia. La pregunta es si usted, ¿cuál es su posición? Si pone las manos en el fuego por Reyes Tamés o si se pronuncian porque se le investigue por sus gastos excesivos, por su presunto, mencionan los diputados, uso de prestanombres y eso, y si se le encuentra algo que se le castigue. Si este señor diputado, que encuentra todos los días nuevos casos a investigar, considera que tiene un nuevo caso, que lo entrega a las instancias correspondientes, las instituciones del Estado mexicano garantizan total imparcialidad y que presente las pruebas correspondientes. Sí.
a esta denuncia que hubo contra el secretario Tamés, parece que también se suma los cuestionamientos y las conclusiones del Observatorio Ciudadano de Educación, que anuncia que el sistema educativo en México tiene un rezago bastante importante, que ha aumentado hasta donde llega la educación a los lugares, pero en su calidad no. ¿Cuál es la postura de la presidencia y si en este tenor ustedes están satisfechos con el trabajo de Reyes Tamés? La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la República coincide en muy buena manera con el análisis que hace este observatorio. Hay una relación estrecha del observatorio con la propia Secretaría. La propia Secretaría ha ofrecido elementos para este juicio y coincidimos, es lo que ha estado diciendo el propio señor secretario en muchas ocasiones, la necesidad de una reforma urgente al sistema de la secundaria, elevar los niveles de calidad. Coincidimos con el análisis. El propio secretario coincide con el análisis y hemos hecho todo nuestro esfuerzo para ir superando estos problemas y habrá de seguirse por muchos años más trabajando en esta dirección para hacer de nuestra educación cada vez mejor. ¿Cómo no? Superamos muchísimos de los rezagos que vienen desde atrás, pero no hay magia en la política y en la obra pública y en la tarea de gobierno. Hay acción continua, permanente y retos siempre a resolver. Desde luego que sí, el Gobierno de la República respalda la gestión del señor secretario y ha sido extraordinariamente exitosa en muchos rubros. Y hay muchos retos que tenemos que seguir enfrentando. Ojalá que la política pudiera ser magia o milagro, pero no es así. Es tarea de todos los días, consistente a lo largo del tiempo. Sí. Otro tema, aprovechando que el presidente va a Cancún hoy, me gustaría saber la opinión de la presidencia frente a las quejas que dicen que la reconstrucción de las playas quedó incompleto y que en los meses que han pasado desde abril mucha de la arena ya se llevó por el mar. Gracias. Sí, el Gobierno de la República cumplió de manera absoluta lo que a él correspondía, este fondo de cerca de 220 millones de pesos para reconstruir toda la zona de las playas. Dado como pega el mar en esa zona, de hecho se amplió la anchura para jugar como una fuente de seguridad. El mantenimiento posterior está a cargo de un fondo construido por los prestadores de los servicios y las autoridades locales, que son los que se harán responsable en adelante del mantenimiento de las playas. En esta situación de emergencia, producto del golpe del huracán, se ha resuelto el problema en el tiempo que se había comprometido. Tengo una pregunta relacionada con Jesús González Schmal. Ayer presentó una denuncia en contra de Juan Buenotorio. Ellos señalan que esta presidencia, este gobierno ha sido un poquito un negocio familiar. Pues que ese señor siga presentando lo que él considera las instancias correspondientes y que opera en las instancias correspondientes. No tendría más comentario. Sí. ¿Considera que ha habido o no derroche de gastos de Reyes Tamés por sus viajes, por todo? Ya el señor secretario lo explicó el día de ayer al propio periódico. No tengo más que añadir a lo que el propio secretario ya le dijo al periódico. La remito a la lectura de la entrevista que publica ayer ese periódico con el señor secretario. Gracias, buen día.
en el futuro. Esta reunión que hoy tiene el sindicato con la Presidente de la República es clave en esa dirección. En principio, solo decir, a reserva de dar detalles, que todo recurso de las pensiones que se libere de la parte que tiene que aportar el instituto hoy para el pago de las pensiones tendrá que ser reinvertido en el propio instituto para mejorar la calidad de sus servicios, invertido en equipo, invertido en edificios. Para eso es la reforma de las pensiones, para liberar a la institución desde recursos que utiliza para gasto corriente tengan que ser derivados al pago de pensiones y hoy se reintegrarían al gasto corriente. Sí. Buenos días. Yo le quiero preguntar, desde el punto de vista de la Presidencia de la República, la ley al régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, que pues ya se va a actuar en este nuevo convenio con el sindicato, ¿es suficiente o habrá que hacer otras cosas para sanear precisamente al IMSS? Y de ser así, ¿tendrá tiempo el gobierno del presidente Fox para llevarla en el tiempo que le queda? Sí, es un hecho histórico. Es un hecho fundamental, es un proceso en el cual se venía discutiendo desde hace 4 años y medio. Se ha logrado este escalón, es extraordinariamente importante y eso es lo que hoy quisiera subrayar, la importancia de este elemento, que hay que hacer muchas cosas más en el Instituto Mexicano del Seguro Social para mejorar sus servicios, para atender con mayor calidez y calidad a las personas. Seguramente que habrá que hacerlo, pero quisiera insistir, estamos discutiendo el tema de las pensiones. Por fin, en el marco de la ley, se logró resolver el régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y es un antecedente para poder resolver otras pensiones que requieren ser tratadas. Hay discusiones de la dirección del ISSSTE con su propio sindicato para trabajar en esa dimensión y abre el espacio. Si esto que parecía tan difícil de lograr se pudo lograr y se pudo lograr en el marco de la ley, la Presidencia no ve por qué no puedan ser posibles el que pueda negociarse con otras instituciones y en ese marco ir construyendo la reforma del sistema de pensiones en el país. ¿Perdón? Como dijo la compañera, ¿está la posibilidad no de que está contemplado en este momento? Sí, gracias, buenos días. La Comunidad Iberoamericana apoyó la propuesta del señor presidente de crear este fondo regional para atender los desastres. Quisiera saber desde el punto de vista de México, en concreto, ¿cuándo se echará a andar el fondo? ¿Dónde tendría sede? ¿Y cuál fue el compromiso tangible que contrajo el BID para financiarlo? Muchas gracias. En la reunión que el señor presidente tuvo con el nuevo presidente del BID, el BID manifestó un enorme interés en apoyar la iniciativa mexicana de crear un fondo por parte del propio BID, un fondo para apoyar a los países en casos de desastres. Solicitó el propio presidente del BID al presidente de México que trabajaran juntos BID y México para dar pasos a la constitución de este fondo, y también se discutió al seno de las sesiones de trabajo de la Iberoamericana, como ustedes bien saben. No hay en el caso del BID, el Gobierno de México quedó establecido una próxima reunión ya de carácter operativo de funcionarios que habrá de nombrar el presidente del BID para discutir con los funcionarios mexicanos. El señor presidente propuso que sería el doctor Eduardo Sojo quien participaría en estas discusiones, y en la cumbre no quedó una fecha precisa planteada, pero ahora que existe un mecanismo permanente y se retoma como uno de los temas, bueno, habrá que esperar que relativamente pronto esto pueda tener lugar. Sí, el Gobierno de México tiene un especial interés, y lo hizo así notar el señor presidente, tanto en la reunión con el presidente del BID como en la reunión del Pleno de la Iberoamericana. México tiene un especial interés en que pueda muy pronto constituirse un fondo en apoyo a los países de la región centroamericana en el marco del Plan Puebla-Panamá, que suelen ser los países más afectados con este tipo de fenómenos en el área continental. Es
mucho menos el efecto que tiene hacia el sur del continente, y dado que esta es la zona de ciclones, y hay un interés muy particular que esto pudiera ser muy rápido, este fondo para esta zona en particular. Perdón. Hubo un incidente con otro helicóptero el fin de semana en el que iban algunos compañeros. ¿Esto obligaría a hacer una revisión profunda del estado mecánico de las aeronaves? Sucedió con los de la PGR, ahora con las del Estado Mayor Presidencial. ¿No es preocupante esta situación? Todo lo que tenga que ver con las naves bajo la responsabilidad del Estado Mayor, será el Estado Mayor el que tendrá que emitir un pronunciamiento. No lo voy a hacer yo. ¿Puede darnos más información sobre este encuentro matutino del presidente con el director del Seguro Social y el líder del sindicato del Seguro Social, por favor? Bueno, el propósito de esta reunión es que tener un encuentro después de esta negociación que terminó de una manera feliz y pudo, en beneficio, por un lado, y en primer lugar, de los 50 millones de mexicanos que gozan de los servicios del Instituto, y también de los derechos de los trabajadores que laboran en ese instituto, porque ofrece la posibilidad de que se garantice el pago de sus pensiones en el largo plazo a través del nuevo régimen, y que permite a su vez el que se pueda volver a contratar personal. Pues la reunión tiene como objetivo este encuentro para celebrar este acuerdo, y también para abrir nuevas posibilidades de relación que coadyuve a que el Seguro Social mejore sus servicios. Y en todo caso, al fin de esa reunión podríamos dar una información más precisa de lo que allí pudo haber ocurrido. ¿Estamos? Nos vemos mañana. Muchas gracias, buenos días.